Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Peñalosa Jaime, soy estudiante de Psicología de la UNAD, pertenezco al curso Construcción de Subjetividades. Con la ayuda de una participante de la comunidad, daré respuestas al punto 3 de la guía, fase 3, subjetividad y mujer en el conflicto armado. Por favor, se presenta. Buenas tardes, mi nombre es Duña Cárdenas. Le haré la primera pregunta sobre el conflicto armado. ¿La guerra ha habitado en su territorio? Sí, claro. ¿Conoce hechos violentos en su territorio? Sí, en mi vereda hubo combates. Recuerdo que un día no pudimos salir por el miedo. ¿Quiénes lo hicieron? Fueron grupos armados ilegales. ¿Por qué cree usted que sucedió? Yo creo que pasó porque aquí no había presencia del Estado y todos querían controlar la zona. ¿Lo afectó a usted, a su familia, a sus amigos? Sí, a mí me dio mucho miedo y a mi familia también. ¿Le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a alguna de esas mujeres? Las mujeres sufrieron bastante. Algunas quedaron solas o desplazadas. ¿Por qué? Hablemos al respecto. Sí, hubo quienes completamente dejaron de estudiar y trabajar por miedo. Para la pregunta 2, sobre la superación de la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Bueno, una vecina mía fue víctima directa y lo que hizo fue empezar a hablar en los colegios sobre su experiencia. ¿Cómo se recuperó? Se volvió muy fuerte. ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? Para evitar que vuelva a pasar, yo creo que hay que educar, enseñar desde pequeños. ¿Se organizó a la comunidad para evitar repeticiones? En la comunidad hicimos talleres y encuentros. Algo ayudó. ¿Qué aprendieron como comunidad o familia? Háblenos al respecto. Aprendimos que el dolor compartido se alivia un poco y que organizados tenemos más fuerza. Ok. Pregunta 3, sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera estos hechos tienen sus raíces y costumbres machistas? Sí, eso del machismo sigue presente, aunque uno a veces no lo note. ¿Ha identificado legados y creencias y costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Claro, en mi casa antes se creía que solo la mujer debía cuidar a los hijos. Eso genera desigualdad. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra y la violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, y la guerra dejó como una cultura de imposición y fuerza que también afecta a las mujeres. Muchas gracias por su participación y el tiempo prestado. Que estén muy bien. Ya después de haber escuchado la respuesta de Dunia, nos damos la oportunidad con otra persona que, al igual que ella, pudo percibir la guerra y estos hechos de cerca, y hoy nos permite conocer su opinión a lo vivido. Él es Pedro. Buenas tardes. Hola Mayra, buenas tardes. Te haré unas preguntas. La primera es sobre el conflicto armado. ¿La guerra ha habitado en su territorio? Sí, claro. ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? Sí, claro, yo conocí muchos hechos referente a la guerra y a la violencia que en esa época vivíamos. Siempre eran varios, por así decirlo, era muy constante. ¿Y quiénes lo hicieron? Pues mira, yo era muy niño. Hoy en día ya uno conoce, en esa época uno no alcanzaba a diferenciarlos, pero según lo que siempre hemos escuchado, era la guerrilla, los paramilitares. Era conflicto entre guerrillas paramilitares, ejércitos guerrillas. Total que nosotros la comunidad siempre estábamos como en la mitad de dichos conflictos, por así decirlo. Claro que sí. ¿Por qué cree que sucedió? Yo creo que por lo general, pues ahora ya grande, uno de niño no entendía el por qué esas cosas ocurrían. Pero ya ahora uno grande comprende que era luchando, pues peleando territorio, poder. Hoy en día ya sabe uno que estaba vinculado al narcotráfico. Entonces son cosas que ya ahora, ya grande, uno entiende el por qué. No es que uno lo justifique y lo apoye, pero ya entiende el hecho del por qué había tanta violencia, muerte, disparos y ese tipo de cosas en nuestras vidas. ¿Cómo afectó esto a su familia, amigos, Bueno, a pues usted en general? sí, disculpa. Bueno, sí, de muchas formas. Mira, en mi casa personalmente, pues, no directamente mi núcleo familiar, pero sí familiares, primos, tíos, que
nos enteramos que fueron muertos a causa de estos conflictos. Tuvimos vecinos, personas que ya nunca alcanzaron a reponerse después de la guerra. Pues, familiares que perdieron seres queridos que irreemplazables, por así decirlo. Eran personas que de pronto eran la manutención de ese hogar, de pronto niños también pequeños que de pronto eran la alegría de ese hogar. Entonces fue difícil en ese momento pues reponernos de todas esas pérdidas que tuvimos. Comprendo. ¿Le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a alguna de esas mujeres? Sí, claro. Yo pienso que lo más, lo más perjudicado en cierta forma eran las mujeres, ya que ellas, muchos factores, siendo niñas, madres, viviendo en una comodidad quizás que en mi región, por ejemplo, donde quizás todavía se alcanza a ver mucho el machismo, mucha esa cuestión. Entonces, aparte de la violencia que nos tocaba vivir, ella pues en los hogares desde niña también les toca pues enfrentarse a otro tipo de violencia dentro de su casa, ¿no? Claro que sí. Y a encontrarse a estas situaciones donde tenían que luchar por su dignidad dentro de su núcleo familiar, y aparte de eso pues tener cuidado con su vida en la parte de afuera por los entes de guerra. Es una situación que yo como hombre, hoy en día ya maduro y entendido de las cosas, comprendo lo difícil que debe haber sido para una mujer y que es para una mujer hoy en día tenerse que haberse enfrentado pues, a los conflictos acá en Colombia. Claro que sí. Le haré la pregunta 2. Esta es sobre la superación de la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Bueno, yo recuerdo a una mujer que después de la muerte de su esposo, siempre la conocimos como una mujer tranquila, pues muy apegada a su familia y eso. Pero después de la muerte de su marido, después de que ella lo perdió, pues vimos que se tomó como el asunto muy en serio. Ella empezó a liderar muchas comunidades y nos dio un ejemplo a todos, tanto hombres, niños como mujeres, porque ella alcanzó pues la superación de su problema y pues de lo víctima que fue de la violencia, haciendo eso, siendo una líder. Y aparte de eso que se ayudó a ella, ayudó a su familia, ayudó a toda la comunidad, ya que gracias a esas comunidades que ella lideraba se encontraron muchas respuestas y refugios. Yo personalmente recibí muchas ayudas por parte de esas comunidades que ella lideraba. O sea que esa cree usted que fue la forma de ella recuperarse, por Obvio. medio de eso. Sí, es lo más inteligente que puedo hacer en el momento. ¿Qué cree que se puede hacer después de esos hechos violentos? Pues yo pienso que lo más importante O para que no se repitan estos hechos que pueden... bueno, como te decía, lo más importante es conocer lo que pasó. Gracias a Dios, hoy en día Colombia recuerda qué pasó. Es parar las cosas, es parar la guerra, es saber de que las cosas se pueden lograr de otra manera, es con el diálogo, con la organización, con la ayuda y la generosidad entre personas. Yo pienso que lo más importante para que la guerra no se repita es primero conocer lo que pasó para así no volver a caer en esa situación. Claro que sí. Le haré la pregunta 3 sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perjudican socialmente, que perduran socialmente, perdón? Pues según mi punto de vista, yo pienso que siendo la guerra un objetivo más que por lo que ellos decían al principio, que era por una revolución y una protección al pueblo de la jerarquía o del gobierno opresor, era más por lucha de poderes y de dinero. Entonces, como te decía ahorita, las mujeres se tienen que enfrentar a un conflicto desde niñas, ya que desde su casa ellas, sin darse cuenta, empiezan a ser víctimas. Son las que nos enseñan que las niñas son las que tienen que hacer, que son las que tienen que hacer el aseo, son las que tienen que hacer la comida, que los niños son los que tienen que ir a trabajar.
que los derechos o la mujer está para atender al hombre. Entonces va creando como ese conflicto personal en ellas. Y aparte de eso nos encontramos con este conflicto armado en Colombia, el cual también pues se aprovecha de esa vulnerabilidad que tienen las mujeres, ¿no? Pero aún así se ha demostrado de que muchas mujeres han dado el ejemplo saliendo adelante, incluso siendo líderes, tanto en los bandos pues, guerrilleros como hoy en día en el bando del gobierno, en las comunidades. O sea, Entonces, que usted cree que esas son las conductas que generan violencia contra la mujer. sí, claro, yo pienso que todo parte de la crianza y de las malas costumbres que de niño recibimos. Es como un niño que se crió en la casa y que todo el mundo le enseñó de que la mujer era la que tenía que estar atendiendo al hombre. Crece, esa es la mentalidad que lleva. Ahora imagínense si ese hombre, ya antes de ser un niño, ahora fue un niño, ahora es un hombre, llega a ser, digamos, un líder, y su mentalidad es que la mujer tiene que ser pasiva ante las necesidades del hombre. Obviamente, pues, eso va a generar un impacto a la sociedad negativo. ¿Y qué similitud ve usted entre la guerra y la violencia del país contra la violencia ejercida contra las mujeres? Pues al final de cuentas son opresiones, ¿no? Una mujer es oprimida y el país también es oprimido. Entonces yo considero que ahí es donde están las similitudes, la opresión que se ejerce sobre un ente. Ah, bueno, Pedro, la verdad es que es muy agradable tu participación, escuchar lo que piensas respecto a estas tres preguntas y ver lo interesante, pues todo lo que dices es muy cierto y tristemente eso es lo que pasa hoy en día en Colombia, tanto en la guerra como en la mujer, con la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y dando continuidad a esta actividad, nos encontramos con la tercera participante sobre estas preguntas. Ella es Vanessa, que nos va a responder la primera pregunta sobre el conflicto armado. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿La guerra ha habitado en su territorio? Sí, claro que la guerra pasó por aquí. ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? Yo recuerdo que hubo muchos desplazamientos y también amenazas. ¿Quiénes lo hicieron? Los que venían eran armados, decían que cuidaban, pero solo traían miedo. ¿Por qué crees que sucedió? Todo esto pasó porque el gobierno nunca estuvo realmente presente. ¿Cómo afectó esto a usted, a su familia, a sus amigos? A mi familia le tocó dividirse, algunos se fueron. ¿Le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a alguna de esas mujeres? ¿Por qué? Háblenos un poco de esto. A las mujeres les marcó mucho, hubo casos de abuso y de dolor profundo. Algunas cambiaron por completo, unas se volvieron más calladas, otras más luchadoras. Ok. Para la pregunta 2, Vanessa, sobre la superación de la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Conozco una mujer que quedó sola con sus hijos. Después de eso empezó a hacer tejidos y a venderlos. También fue parte de un grupo de mujeres que hablaban de lo que vivieron. ¿Cómo se recuperó? Claro, como te comentaba, ella se recuperó haciendo tejidos y empezó a venderlos. Ah, claro que sí. ¿Y qué crees que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? Yo creo que si hablamos más y no dejamos que nos dividan, eso ya es una forma de resistencia. Claro que sí. ¿Se organizó la comunidad para evitar repeticiones? La comunidad sí hizo cosas como crear espacios seguros y apoyar a las mujeres. ¿Sirvió esa iniciativa para algo? Sí, eso ayudó mucho. ¿Qué aprendieron como comunidad o familia? Háblenos al respecto de eso. Aprendimos que juntos es más fácil sanar y que hablar es la clave para no repetir lo mismo. Claro que sí, eso es cierto. Para la pregunta 3 es sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, muchas de esas violencias vienen de ideas viejas que siguen vivas, como que el hombre manda o que la mujer debe quedarse callada. Comprendo. ¿En su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? En mi familia he visto cómo se repiten cosas sin cuestionarlas. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, hay una relación con la guerra porque la violencia se normalizó.
se metió en la casa y en lo cotidiano. Ok, bueno Vanessa, muchas gracias por tus respuestas, muy interesantes. La verdad, gracias por tu espacio, que estés muy bien. Gracias. Bueno, y continuando con la actividad de las entrevistas a participantes de la comunidad, nos encontramos con nuestra cuarta participante. Ella es Marisela, a la cual le realizaremos las 3 preguntas. La primera pregunta es sobre el conflicto armado. Hola Marisela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, la pregunta es, ¿la guerra ha habitado en su territorio? Sí, claro. ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? Sí, desplazamientos. ¿Quiénes lo hicieron? Las Fuerzas Armadas. ¿Por qué crees que sucedió esto? Son grupos que se quieren apoderar de territorios y hacen muchos estragos para que las familias pierdan sus tierras y ellos apoderarse de esas tierras. Claro que sí, tristemente es así. ¿Cómo afectó esto a usted, a su familia y a sus amigos? Bueno, de una forma porque uno pierde sus tierras, sus cosechas, sus costumbres y así uno le toca trasladarse a otros lugares donde va a empezar de cero y eso es muy duro porque cuando ya uno construye en un lugar para sobrevivir y perderlo todo de la noche a la mañana por personas inescrupulosas que no piensan en que le afectan y le hacen daño a una gran comunidad, es muy doloroso. Así es, así es. ¿Y le afectó a mujeres? Sí, mujeres, madres, cabezas de hogar, familias que lo dejaron todo para salvaguardar sus vidas. ¿De qué forma cree que les cambió la vida a esas mujeres y por qué? Háblanos un poco de eso. Bueno, aparte de las mujeres que eran cabeza de hogar, muchas cultivaban sus productos como lo que es el plátano, la maracuyá, la yuca y así sucesivamente eran cosas que uno cosechaba para ayudarse a sobrevivir, su alimentación. En cambio, cuando ya uno es trasladado para otro lugar forzosamente, es diferente, porque ya uno no va para lo de uno, sino a trabajarle a otro o a luchar, medio sobrevivir. Y a veces hay cosas que uno no alcanza, porque si se van para otro lugar donde no hay campo, no hay donde uno cosechar, ya uno no va a cosechar en lo de uno, va a cosechar para otro y no es igual que cosechar en lo de uno que cosechar en territorio ajeno. Claro que sí, tienes toda la razón. Ya se pierde todo el trabajo y pues las costumbres y todo lo relacionado con eso, tienes razón. Para la pregunta 2 sobre la superación de la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Bueno, hubieron mujeres que lastimosamente no obraron, o sea, no fue igual para ellas porque tuvieron que ejercer en grupos de apoyo, buscar ayuda más que todo para poder surgir. Y poco a poco fueron recuperando su voz, su aliento, o sea, todo lo que se vio perdido y, y así se viven muchas cosas, se pierden, donde las personas buscan apoyo en fundaciones, grupos. Claro que sí, esa es la forma de pronto de ellas recuperarse. ¿Y qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? Pues tratar de luchar por lo de uno, aunque es muy difícil, porque esto de enfrentarse a grupos armados no es fácil. No es fácil porque ellos vienen con más fuerza, con armas, y uno solamente se defiende con las palabras y las cosas que uno cultiva y dando a conocer lo que uno hace para sobrevivir. Es difícil porque hoy en día el Estado muy poco se enfrenta a estas situaciones porque todo es con violencia, y así sucesivamente es muy difícil enfrentarse a estas situaciones, aunque a veces se ganan como muchas veces más se pierde que lo que se gana. Así es, tienes toda la razón. ¿Sirvió esa iniciativa? ¿Cómo se organizó la comunidad para evitar estas repeticiones? Porque hubieron personas que se armaron como líderes en la comunidad para salvaguardar una comunidad. Hay que tener fuerza, armar liderazgo, Sí. apoyarnos.
cosa para que esa gente no tenga cabida y entrar a una comunidad a hacer estragos. Hay que fortalecer la comunidad, fortalecer la unión, el equipo de trabajo, dar a conocer todo lo que un ser humano hace para luchar y salir adelante y buscar parte de ayuda de las Fuerzas Armadas, como la policía, el ejército, para que cuando se presenten esos casos en otras comunidades o vuelva a repetirse en esta comunidad, pues no se vuelva a vivir. Claro, esa es una forma de contrarrestar esa violencia. Claro que sí, tienes razón. En la pregunta 3 sobre la violencia contra la mujer, respecto a la violencia contra mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, sí, muchas veces en esos grupos armados se llevan a las mujeres y las maltratan, las ultrajan, las utilizan y se las llevan para beneficios de ellos. Ahí sí se ve mucha violencia contra nosotras las mujeres y que poco nos ayudan en ese aspecto porque a veces nosotras callamos mucho por salvar a los nuestros. Sí, tienes razón, totalmente de acuerdo contigo. Mucho maltrato contra la mujer. ¿En su familia ha identificado legados o creencias y costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? No, la familia ha sido muy unida y siempre ha sido luchadora y valoramos mucho el trabajo de nosotras las mujeres. Ahí se ve el respeto, la unión. Qué bueno. Bueno saber eso, que perduran esas costumbres de realzar la mujer y su valor en su casa. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra la mujer? Pues te diría que sí se ve mucho el maltrato a la mujer porque hoy en día cuando una mujer recibe maltrato físico, verbal, que atentan contra la vida de ellos, de nosotras, y cuando se pone alguna queja, alguna demanda, a veces no me son tomadas tan en serio y sí muchas veces sí se ve mucho el maltrato a la mujer, como hay veces que no, que sí tienen en cuenta y ponen barreras para que no suceda y siga sucediendo el maltrato con la mujer, pero muchas veces sí se ve porque hay poca vocería para luchar contra el maltrato hacia las mujeres. Comprendo, claro que sí. Por eso es que últimamente se han estado organizando fundaciones y cosas en donde velen por los derechos de nosotras las mujeres, que no ha sido de pronto muy respaldado, pero sí estamos en la lucha de que nosotras sean escuchadas nuestras voces referente a todo ese maltrato que hay contra nosotros y que se ha venido ejerciendo durante años y no ha parado. Bueno, Marisela, muchas gracias por tu participación, muy interesante tus respuestas y lo que ves desde una perspectiva referente a todo el conflicto armado y sobre la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y dando finalidad a esta actividad sobre las entrevistas a los habitantes de la comunidad, estamos con nuestra quinta participante. Ella es Biaini, la cual nos va a responder las preguntas referente a la fase 3 de la guía, la subjetividad y mujer en el conflicto armado. Bueno, bien, la primera pregunta es sobre el conflicto armado. ¿La guerra ha habitado en tu territorio? Sí, habitó durante mucho tiempo. Fui afectada directamente por esa guerra. Fui desplazada por la violencia en el año 1999. A mí y a mi familia estaba muy pequeña, nos tocó irnos de aquí, de nuestra región, de nuestro pueblo, dejando todo abandonado y llegar a otro departamento completamente extraño por donde se pasó muchas necesidades, muchas carencias, mucho sufrimiento, pero se superó. ¿Y quiénes lo hicieron? Bueno, lo hizo mi familia paterna, mis abuelitos, mis hermanos, unos tíos, y entre esas iba también yo. ¿Por qué crees que sucedió esto? Bueno, creo que sucedió por falta de compromiso del gobierno, no nos brindó la protección necesaria, permitió que los grupos armados al margen de la ley tomaran mucho territorio. ¿Cómo afectó esto a tu familia? Me dices que los desplazaron de aquí en el 90. Sí. O sea que esa fue una afectación súper grave para ustedes empezar un nuevo rumbo, un nuevo comienzo.
¿Le afectó a mujeres? ¿Les cambió la vida a alguna de esas mujeres? Claro, les afectó a mujeres, adolescentes, a niñas, sí les cambió la vida. El tema de estudio fue muy complicado, el tema de trabajo fue muy complicado. Hubieron mujeres que les tocó tomar otro rumbo de vida por la necesidad. Esto muy interesante, Vianney, tu respuesta, y la verdad que es triste ver cómo por medio de esta violencia, de los conflictos armados, pues hay personas que padecen, ¿verdad? Para la pregunta 2 sobre la superación de la guerra, en caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ya me dijiste que tú has sido afectada y tu familia, entonces coméntame qué hicieron ustedes en ese caso, qué hicieron después de esos hechos violentos y cómo se superó, cómo se recuperaron de esto. Bueno, al nuevo sitio que llegamos nos adaptamos, contamos con la dicha de que tuvimos personas muy generosas, muy amables, nos ayudaron demasiado. Mis abuelos en su tiempo y mis primos eran muy trabajadores, nos dieron una nueva oportunidad con el tiempo, después de mucho tiempo, después de casi 14 años, volvimos otra vez a nuestro territorio y gracias a Dios hoy en día podemos decir que salimos triunfantes de dicha situación tan desgarradora. Claro que sí. ¿Y qué crees que se puede hacer para que esto no se vuelva a repetir? Pues la mejor forma de mitigar esto sería que el gobierno haga más acto de presencia, resguarde más a su comunidad, le brinde más protección a su pueblo y que se cumplan las normas, las leyes al margen de todo esto. Claro que sí. ¿Crees que en tu comunidad se organizó algo para evitar estas repeticiones? ¿Y si ha servido de algo esa iniciativa si la organizaron? Bueno, en su momento no se organizó, pero creo que después de un tiempo el gobierno intervino y gracias a Dios no se ha vuelto a repetir. Qué bueno que eso haya mitigado y que ya no se haya repetido esto, pues la verdad es triste ver todas las consecuencias sobre la guerra, ¿verdad? Pregunta 3, Vianney, sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿consideras que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? Sí, considero que sí. Lamentablemente hoy en día la sociedad todavía se conserva mucho eso del machismo y no solo también pues violencia hacia las mujeres, también hay violencias hacia los hombres, entonces creo que sí es algo más social, más de pensamiento, creo que es un campo muy, muy grande de atacar, o sea, de manejar, entonces sí, considero que sí. Claro que sí. ¿En su familia ha identificado legados o creencias o costumbres que puedan generar conductas de violencia contra la mujer? Sí se ha identificado, no se permite, pero sí se ha identificado, pero bueno, es algo bastante complicadito. Claro que sí. Entendemos que de pronto no quiera extenderse, pero claro. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de la guerra y la violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, creo que sí, hay mucha relación entre ambas porque está el machismo, la falta de protección hacia las mujeres, de por sí que sí se peleó por una igualdad de género, pero esa dicha igualdad no es tanto equitativa, ya que no se puede comparar la fuerza de un hombre con una mujer, y lamentablemente la justicia a veces no se ejerce como es debido, entonces sí se ha vulnerado demasiado y sí se relaciona mucho. Comprendo, claro que sí. Bueno, Vianney, yo creo que esto es todo por hoy. Agradezco tu participación, agradecida con todos los que participaron y pudieron pues hablar sobre este tema que es tan importante, que a muchos nos identifica, que afecta una nación completa. La verdad, gracias por tu participación, muy agradable tus preguntas e interesantes. Que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Peñalosa Jaime, soy estudiante de Psicología de la UNAD, pertenezco al curso Construcción de Subjetividades. Con la ayuda de una participante de la comunidad, daré respuestas al punto 3 de la guía, fase 3, subjetividad y mujer en el conflicto armado.